Bienvenidos a Mente Abierta. SPQR y SPQX, los primeros imperios estaban por todas partes. Esta es la cena del alcalde Gildar de 1829, año según el aviso del Museo Británico. La cena fue organizada por William Thomson, quien fue el alcalde de Londres desde 1828 a 1829. La cena se llevó a cabo en honor a su predecesor, Matthias Prime Lucas. Hay mesas del comedor ocupadas por las élites de principios del siglo XIX. Sobre ellos gente hambrienta. Tenemos un hermoso techo. Como puedes ver, las paredes superiores están decoradas con varias banderas. Dos de las banderas tienen 4 letras, SPQL. En el contexto histórico solo hay un significado para estas 4 letras. SPQL, Senatus Populisque Londini, el Senado y el pueblo de Londres. Pregunto, ¿el Imperio de Londres? Como Senatus Populisque Romanus para SPQR, el Senado y el pueblo de Roma, el Imperio Romano. Pensaba decirles sobre un montón de tonterías sobre el Imperio londinense, el cual se les olvidó contarnos, pero la realidad sugerida no es tan emocionante. SPQR, la avería oficial SPQR, una abreviatura de Senatus Populisque Romanus, es una frase abreviada, emblemática, que se refiere al gobierno de la República Romana Antigua. Senatus Populisque Romanus, en latín, Senatus es sustantivo nominativo singular que significa senado entre comillas. Populisque se compone del sustantivo nominativo populus, el pueblo, y que una partícula enclítica que significa y entre comillas, que conecta los dos sustantivos nominativos. La última palabra, Romanus, romano entre comillas, es un adjetivo que modifica la totalidad del Senatus Populisque, el Senado y el pueblo romanos, entre comillas, tomado en un conjunto. Así la frase se traduce literalmente como el Senado y el pueblo romanos, o más libremente como el Senado y el pueblo de Roma, entre comillas. El vexillum era un objeto parecido a una bandera utilizado como estandarte militar por todas las unidades del ejército romano antiguo. La palabra vexillum es un derivado de la palabra latina velum, que significa vela, que confirma la evidencia histórica de monedas y esculturas, de que velitza era literalmente pequeñas velas, entre comillas, estandartes con forma de bandera. En el vexillum, la tela estaba colgada de un travesaño horizontal suspendido de un bastón. Supongo que se supone que esta imagen va de la mano con la narrativa. Lo llaman la bandera del Imperio Romano. En realidad, este aquí abajo es el único vexillum romano existente. Eso dicen. Lo fecharon en el siglo III después de Cristo. No encontré ninguna información oficial sobre el historial de esta bandera. Esto es lo que encontré. El estandarte romano vexillum fue descubierto en Egipto en 1911. El único sobreviviente del mundo antiguo, ahora en el Museo Pushkin. La única y antigua bandera romana descubierta en 1911 en Egipto, que data del siglo III después de Cristo, y ahora que se encuentra en Rusia. Estos son algunos de los trucos habituales. Teniendo en cuenta que todas las imágenes antiguas, entre comillas, también están fechadas, entre comillas, ¿cómo sabrían los escritores narrativos cómo podría ser la bandera del Imperio Romano? Por cierto, ¿por qué no la llaman la bandera de la República Romana? Ups, disculpas, esto no es una bandera, es un vexillum. República, Imperio y Senado.
El Senado del Imperio Romano fue una institución política en el antiguo Imperio Romano. Después de la caída de la República Romana, el equilibrio constitucional de poder pasó del Senado romano al emperador romano, comenzando con el primer emperador Augusto. El emperador y el Senado eran técnicamente dos ramas de gobierno coiguales. En la práctica, sin embargo, la autoridad real del Senado imperial era insignificante, ya que el emperador tenía el verdadero poder del Estado. La República Romana se desarrolla entre el 509 a.C. al 27 a.C. El Imperio Romano, el occidental, del 27 a.C. al 476 después de Cristo. En Oriente, del 27 a.C. al 1453 después de Cristo. Lo que es interesante, ajustando nuestra historia, se proporcionaron estas pequeñas rutas de escape. La República Romana no era un Estado-nación en el sentido moderno, sino una red de ciudades dejadas para gobernarse a sí mismas, aunque con diversos grados de independencia del Senado romano, y provincias administrativas por comandantes militares. Fue gobernado no por emperadores, sino por magistrados elegidos anualmente, cónsules romanos sobre todo, en conjunto con el Senado. Esto es un oxímoron. Entonces, las ciudades se gobernaban a sí mismas, o por magistrados elegidos anualmente junto con el Senado. Bueno, lo anterior se dijo sobre la República Romana. Esto es lo que tenemos cuando llegamos al Imperio Romano. Los 200 años del Imperio, que comenzaron con el gobierno de Augusto, se consideran tradicionalmente como la Pax Romana. Durante este periodo, la cohesión del imperio se vio favorecida por un grado de estabilidad social y prosperidad económica que Roma nunca antes había experimentado. Los levantamientos en las provincias fueron poco frecuentes, pero fueron reprimidos, sin piedad y con rapidez entre comillas cuando ocurrieron. Como puedes ver, se está intentando bailar en las dos bodas al mismo tiempo. El término SPQR solo debería ser aplicable a la República, porque durante el imperio la autoridad real del Senado imperial era insignificante, ya que el emperador tenía el verdadero poder del Estado. Según la narrativa oficial, el Senado imperial parece ser bastante inútil. En este caso, ¿por qué un emperador del Imperio Romano incluso tendría SPQR, mencionando al Senado y al pueblo en las banderas del imperio? Paralelamente, creo que se quiere que esta línea esté presente, una red de pueblos que se dejan gobernar, entre comillas. Esta es una de las razones. SPQX, empecemos por lo básico. Según el acrónico SPQR, es una frase abreviada emblemática que se refiere al gobierno de la antigua República Romana. Una vez más, en mi humilde opinión, no nos explicaron de manera plausible por qué este acrónimo encontró su camino en el gobierno cotidiano del Imperio Romano. Además, los ajustadores narrativos intentaron abordar lo inexplicable. Se desconoce la fecha de establecimiento del título, pero aparece por primera vez en inscripciones de la República tardía desde el 80 a.C. en adelante. A partir de 1184, la Comuna de Roma acuñó monedas en nombre de la Senatus PQR. Desde 1414 hasta 1517, el Senado romano acuñó monedas con un escudo inscrito SPQR. Sin embargo, según nos cuentan, el acrónimo SPQR es una frase emblemática abreviada que se refiere al gobierno de la antigua República Romana, entre comillas. Todas estas travesuras de SPQR X se manifestaron entre nosotros teniendo cosas como SPQL,
el Senado y la gente de Londres, en las banderas de 1825 en Londres. Supongo que se supone que debemos ignorar por completo la existencia de tales SPQX. Son simplemente decoraciones, ¿verdad? La página en Wikipedia de SPQR no está verificada y es bastante pequeña, pero tiene 4 recordatorios de que la información no está verificada. Ninguna película sobre la antigua Roma puede llegar a toda su extensión sin pegarnos este SPQR en la cara. No tenemos historiadores serios que querrían abordar el acrónimo con la referencia no verificada entre comillas anterior en mente. Echa un vistazo. SPQX se utiliza a veces como una afirmación de orgullo municipal y los derechos cívicos. ¿Quién lo dice? ¿No sería de hecho conveniente para que así fuera realmente? Pero luego verificamos con cada X ciudad independiente y vemos si tenía gente y senado en ese momento. Luego vemos una larga lista de ciudades asociadas con SPQX, Senatus Populisque X, el Senado y el pueblo de X. Veamos algo sobre la Liga Hanseática. No estoy insinuando que nuestra antigua Roma y esta Liga Hanseática fueran una y la misma, pero cuando volvamos a las SPQX, quiero que tengas esta información en mente. La Liga Hanseática era una confederación comercial y defensiva de gremios de comerciantes y ciudades comerciales en el noroeste y el centro de Europa. A partir de unas pocas ciudades de la Alemania, a finales del 1100, la Liga llegó a dominar el comercio marítimo del Báltico durante 3 siglos a lo largo de las costas del norte de Europa. Los territorios de Hansa se extendían desde el Báltico hasta el Mar Norte y hacia el interior durante la Baja Edad Media y disminuyeron lentamente después de 1450. Volviendo a SPQX, esencialmente tenemos una simple cuestión de inconsistencia histórica, predicada por los traicioneros poderes fácticos. En un caso, SPQX representa todo un imperio, o república si lo deseas. SPQR, el Senado y el pueblo de Roma, una frase abreviada que se refiere al gobierno de la antigua República Romana. Pero en todas las demás instancias de SPQX en uso, no se aplica la misma regla. Mientras tanto, deberíamos tener algo como esto: SPQX, el Senado y el pueblo de X, una frase abreviada que se refiere al gobierno de la República X antigua. Echemos un vistazo a algunas de estas X, que nuestros pseudo historiadores preferirían no tener. Naturalmente, cuando algo arruina tu narrativa inventada, ¿por qué querrías atraer la atención del público? X puede ser cualquier letra. Podemos tener, por ejemplo, 15 SPQN, siempre que el nombre de la ciudad comience con N entre comillas y la ciudad sea parte del club. Comenzaré con Siena. SPQS, Senatus Populisque Sienus, el Senado y el pueblo de Siena. Una república. SPQL, en este caso L representa Londres. Aunque sin esforzarme mucho también encontrarás uno para Liverpool. Como puedes ver en este extracto de 1695, las ciudades individuales declaraban sus propias repúblicas, naplianas entre comillas, y se les permitía su propio dinero. Senatus Populisque Neapolis, el Senado y el pueblo de Nápoles. Una república. Te doy la bienvenida a la antigua República de París. Nunca ha sido una república, pero era miembro del club, disfrutando de la protección del sindicato SPQP, Senatus Populisque Parisiensis, el Senado y el pueblo de París. ¿Una república? No tengo idea de a qué ciudad se refiere el siguiente SPQP, que comienza con P.
La imagen parece ser la de una calcomanía que se ve comúnmente en libros antiguos. Solo este libro se publicó en 1677. SPQA. En esta ocasión visitaremos la antigua República de Amberes. Nunca ha sido una república, pero podría ser miembro del club y gozar de la protección del sindicato Senatus Populisque Anverspiensis, el Senado y el pueblo de Amberes. ¿Una república? SPQG. ¿Conoces alguna antigua república de Gante? Yo tampoco. Esto probablemente se deba al hecho de que Gante era solo una ciudad que disfrutaba de la protección del mismo club. SPQM. Creo que este de aquí es mi favorito. Podría ser la Ciudad de México. Podría ser miembro del mismo club que conocemos hoy bajo el disfraz de dos nombres: el Antiguo Imperio Romano y el Sacro Imperio Romano. SPQM, Senatus Populisque Mexicanus, el Senado y el pueblo de la Ciudad de México. ¿Una república? ¿De verdad no sabía sobre el emperador romano Moctezuma II? ¿Habrá sido un emperador romano germánico? Cortés visita a Moctezuma en su palacio. ¿Qué palacio tan maravilloso tenía nuestro Moctezuma en la década de 1520? La razón por la que considero que SPQM con M para México es importante es la siguiente. Para cuando Colón descubrió entre comillas América, cualquier abreviatura SPQX aplicada a México debería sonar como un montón de historias de proporciones históricas. Sin embargo, de alguna manera lo tenemos. Y a propósito, mira ese emblema que llevan estos padres fundadores de la mundialmente famosa Ciudad de México. La imagen muestra la fundación de Tenochtitlán. No importa que oficialmente Tenochtitlán fue fundada en 1325 después de Cristo. Y estos son los aztecas promedio frente a su alteza entre comillas. Para completar la antigua imagen, quería agregar una mención cómica de SPQX. SPQC. Tal vez merezcamos la historia que tenemos si en algún momento nos pudieron vender la siguiente narrativa. Seríamos un grupo ignorante que no merecemos nada más. Hay muchos hechos arqueológicos e históricos que apoyan la noción de que el estilo romano antiguo entre comillas desapareció justo antes de principios del siglo XIX. Por ejemplo, intenta encontrar un busto romano descubierto antes de la década de 1750. Esta es una referencia adicional a la ciudad alemana de Colonia. La mala suerte fue la razón por la que me encontré con este ejemplo de Colonia. Estoy bastante seguro de que, con una investigación diligente, otras ciudades europeas podrían mostrar rasgos similares. En otras palabras, hasta la década de 1780, la gente podía encontrarse con algo como esto en las calles. ¿Quién hubiera pensado que ciudades enteras participaban en juegos de rol a finales del siglo XVIII? ¿Podríamos tener algunos usuarios de toga mal editados en esta fotografía? Creo que aquí me detendré,
Tenemos tantos de estos SPQX como ciudades y pueblos que compraron una membresía de club en la Unión del Imperio Romano, o si lo prefieres, el Imperio Romano Germánico. Solo puedo sacar 4 conclusiones del lío anterior. Es SPQR alias Senatus Populis Romanus. No tuvo nada que ver con la antigua Roma y el Imperio. República Romana. Teníamos cientos de pequeños imperios antiguos identificables por SPQX, también conocido como Senatus Populis X. Tenochtitlan de alguna manera se convirtió en miembro del club romano años antes de que Colón descubriera América. Teniendo esto en cuenta, nuestro antiguo club romano no existía antes de los siglos XIV y XV. Parece que la estructura del club romano, es decir, si no era lo mismo, recordaba mucho a esta liga hanseática. ¿Qué opinas de todo esto? Mientras tanto yo me despido, pero los veo más adelante con más información. Espero puedas ayudarme compartiendo el video, comentándolo y dejándome un like. Hasta luego.